A continuación, presentamos un trabajo sobre la exposición acerca de los antecedentes históricos de la evaluación conductual. Es la primera actividad del módulo Metodología 1, Evolución Histórica de la Evaluación Psicológica. Mi nombre es María Guadalupe Martínez Cortés. El tema a tratar son los antecedentes históricos de la evaluación conductual. Algunos antecedentes históricos de la evaluación conductual los menciona Mike Reynolds. Mike Reynolds sostiene que siempre ha existido un proceso de evaluación que en esa época se consideraba como mágico o mítico, ya que se sostenían en la adivinación o la predicción del futuro a través de la astrología, en base a un libro que se llamaba Tetrabiblos, el cual hablaba sobre los signos zodiacales. Du Bois, por su parte, menciona que los antecedentes históricos de la evaluación conductual se pueden encontrar en la antigua China, en la escuela de Pitágoras y en filósofos sobresalientes de aquella época como lo fueron Aristóteles, Teofrasto e Hipócrates. En la antigua China se hizo una selección de niños para saber cuáles podrían ser en un futuro grandes administradores y poderlos atraer a trabajar en el área gubernamental. Por su parte, Aristóteles siempre consideró que el alma y el cuerpo eran indivisibles. Teofrasto fue el primero que propuso una nosología de los caracteres de la conducta, e Hipócrates hizo una clasificación de tipos de personalidad y los denominó como sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. Durante la Edad Media se basaban en una filosofía teológica que mencionaba que la locura era una posesión diabólica, y se hicieron un tipo de cuestionarios que se parecían mucho a las entrevistas estructuradas de ahora, donde podían ubicar algunos signos para determinar si las personas eran o no brujas. Juan Huarte, por su parte, fue el precursor de la selección de personal. Hizo además examen de ingenios para las ciencias y estudió las habilidades, ocupaciones y educación, ya que consideraba importante desarrollarlas para lograr el equilibrio de las diferencias individuales. Los antecedentes científicos de la evaluación psicológica los podemos encontrar en diversas áreas científicas o del conocimiento, como fueron la frenología, las matemáticas, la psiquiatría, la psicofísica, la psicología educativa y el evolucionismo. Dentro de la frenología encontramos como uno de los máximos exponentes a Gall, quien propone que las facultades mentales son innatas, que el cerebro es el órgano de la mente, que la forma y el tamaño del cerebro según la forma y la medida del cráneo. Menciona que existen facultades separadas en un órgano cerebral. Las principales aportaciones a la evaluación psicológica que hace la frenología es proponer la taxonomía mental, las diferencias individuales, el paradigma de evaluación, la implementación de escalas evaluativas de la personalidad y tener en cuenta la objetividad. Otro de los exponentes importantes de la frenología son Kubi, quien menciona la importancia de la cranioscopía en el diagnóstico para medir las dimensiones cerebrales y las facultades psicológicas. Uno de los matemáticos sobresalientes fue Quetelet, quien estableció normas y medidas de tendencia central.
Estudió, al igual que Gall, las diferencias individuales y mencionó que era importante tomar en cuenta las variables biológicas y sociológicas. Dentro de la psiquiatría, encontramos que se estudió la diferencia de los trastornos mentales mediante técnicas de evaluación diversas y diagnósticas diferenciales. Uno de los principales psiquiatras fueron Pinel, quien vivió de 1745 a 1826. Pinel mencionó una clasificación de enfermedades mentales y dijo que era muy importante tomar en cuenta la historia clínica del paciente. Asimismo, fue el precursor de un cambio de actitud hacia los enfermos mentales, lo cual ayudó bastante a su recuperación. Lombroso, por su parte, estableció una relación entre lo penal y lo psiquiátrico, proponiendo que la delincuencia en algunos individuos puede ser innata. Kraepelin, quien vivió de 1856 a 1929, realizó una clasificación de trastornos mentales. Propuso el cambio de concepción sintomática a concepción evolutiva. Propuso que se realizara una evaluación objetiva de la conducta y puso énfasis en el estudio de la memoria, la atención, la capacidad de aprendizaje, el tiempo de reacción y las asociaciones verbales. Esquirol, quien vivió de 1772 a 1840, realizó una clasificación de grados y tipos de retraso mental. Seguin, por su parte, incorporó pruebas de inteligencia manipulativa. Dentro de la psicofísica encontramos a Fürner, quien relaciona experiencias subjetivas con medidas objetivas. Realizó escalas de intensidad o discriminación y mencionó la importancia de agregar el autoinforme. Dentro de la psicología educativa encontramos que evaluó el rendimiento académico y que los principales exponentes fueron Tornjing, Halt y Binet. El evolucionismo, por su parte, estudió la variabilidad de los miembros de una misma especie y mencionaba la importancia de la capacidad de adaptación en relación con la inteligencia. Dentro de los antecedentes científicos de la evaluación psicológica, cabe destacar la importancia de Wundt al ser el fundador del primer laboratorio de psicología en el año de 1879 en Leipzig, Alemania. Kuhn estudia la psicología y la fisiología en base a la psicología experimental para evaluar a las personas en las mismas condiciones tipificadas. En la constitución y desarrollo de la evaluación psicológica se han destacado diversos autores, como lo son Galton, Binet, Spearman, Cartel, Wilmer y Freud. Galton desarrolló análisis cualitativo, desarrolló pruebas psicométricas, además de hablar de psicología diferencial. Midió la discriminación sinestésica y evaluó la capacidad intelectual. Propuso la ley de la regresión a la media e hizo diversas aplicaciones estadísticas. Cartel, por su parte, fue el primero en realizar una batería de pruebas para la evaluación psicológica. Binet fundó el primer laboratorio de psicología en Stanford. Midió el rendimiento en base a la inteligencia. Evaluó la memoria, la atención, la imaginación, la sensibilidad, la susceptibilidad, además de la habilidad motora. Fue el propulsor de la evaluación psicológica. Wilmer estudió las diferencias individuales, fundó la primera clínica psicológica. Fue en este tiempo, de 1867 a 1956, cuando surge además el nacimiento de la psicología clínica. Wilmer evaluaba conductas específicas,
así como la aplicación de la psicología a la vida real. Spearman utilizó métodos para la investigación de la inteligencia, realizó la teoría de los dos factores e implementó bases de la teoría psicométrica. Freud propuso técnicas de asociación, indujo el término de simbolismo y mencionó la importancia del diagnóstico, además de ser el precursor de la teoría psicodinámica. Repercusión de la Primera y Segunda Guerra Mundial en la evaluación psicológica. Algunos aspectos alcanzados por la evaluación psicológica durante este periodo fueron la selección de soldados que se requerían para las guerras, también la teoría psicométrica, la construcción y perfeccionamiento de pruebas. Surge además la teoría sociocultural, propuesta por Vygotsky, la reactología, las técnicas factoriales, la evaluación de la personalidad, el psicodiagnóstico, los cuestionarios de intereses, test de inteligencia, evaluaciones proyectivas, selección y evaluación de personal, construcción de test, la figura del psicólogo como profesional fue reconocida también, y evaluar la sintomatología neurótica. Después de las guerras mundiales, la psicología se enfocó en la orientación individual y a la rehabilitación. Algunas críticas que se hicieron a los tests fueron que tuvieron enfoque mecánico, que se negaba la transformación del hombre, que no se considera la evolución del ser humano como tal. Se sostiene que un mismo resultado puede ser motivado por procesos psíquicos diferentes y no se tienen en cuenta las diferencias individuales. La evaluación conductual surge como una necesidad ante la aplicación de los principios del aprendizaje al tratamiento de la conducta anormal. Para iniciar mencionaremos al autor Besterev, quien proponía la reflexología a través de un estudio comparativo. Besterev se considera como el creador de la psicología de la conducta. Las bases de la modificación de la conducta fueron propuestas por Skinner en Estados Unidos, por Wolfe en Sudáfrica y por Eysenck en Gran Bretaña. Skinner menciona que la modificación de la conducta se da mediante el modelo operante. Wolfe estudia la psicoterapia por inhibición mediante el condicionamiento clásico y Eysenck estudia la terapia de la conducta por medio del condicionamiento clásico. Algunos principios de la evaluación conductual son el énfasis en aspectos observables. La conducta es fruto del aprendizaje. Menciona que la evaluación conductual se conoce también como análisis funcional de la conducta y análisis conductual. Se sostiene que hay relación entre evaluación y tratamiento, además de dar un énfasis sobre la especificidad de lo ideográfico. La evaluación psicológica en la actualidad hace etiquetas diagnósticas, existe cierta desilusión metodológica, emplea técnicas tipificadas, realiza poco análisis funcional, se han dado diversos cambios de enfoque. Está enfocada en la prevención de enfermedades entre una de sus prioridades, tiene un amplio campo de acción, está inmersa en la psicología comunitaria,
se abre dominio en otras áreas. 3. Como lo son el área clínica, el área de la salud, personalidad, psicología del trabajo, psicología educativa, evaluación de programas, seguridad vial, psicología jurídica, psicología del deporte y psicología ambiental, entre otras. Ya. Perspectivas de la evaluación psicológica. Se espera que en un futuro se establezca más relación entre niveles de glucosa e inteligencia. Existirá una necesidad de fundamentación teórica. Se integrarán teorías e instrumentos. Se realizará un diagnóstico de la psicopatología. Se realizará una relevancia de las variables biológicas. Se integrarán medidas de componentes situacionales. Se realizará una evaluación psicológica en 3 niveles. Se realizará una visión evolutiva de la evaluación. Y se realizará un aumento del interés por la evaluación de la personalidad.